Entonces, en ese tiempo yo ahora quiero que podamos cumplir el objetivo fundamental del por qué nos hemos reunido. Y ese objetivo es poder reforzar la parte metodológica, porque la comisión no solo va a evaluarlos porque el proyecto sea interesante, sino también si es realizable y cómo lo piensan realizar. Y ahí yo he notado, por lo que hemos ido conversando en las distintas sesiones de este curso, que hay que se pueden precisar mucho mejor las cosas. Entonces, lo que yo, como les dije al comenzar, lo que yo preparé fue un tema donde yo les voy, que es un tema y es un enfoque muy metodológico, donde hay un fuerte énfasis metodológico, y más que asustarlos con esto, ¿no? La intención mía es que ustedes tomen conciencia de la importancia que tiene la metodología para que un trabajo finalmente llegue a un buen puerto y sea un trabajo aceptado, reconocido, y eso es. Entonces, no es mi intención que ustedes entiendan en detalle el tema que yo les voy a plantear. No es esa la intención, sino más bien que ustedes vean qué camino se va siguiendo. Y entonces ustedes puedan, por lo tanto, ir replicando aquello que pueda reforzar el trabajo de investigación de ustedes. Esa es la filosofía de lo que yo les voy a exponer ahora. Y el tema que yo se lo mandé es un artículo muy bien escrito, que es sobre las vías de la moralidad cívica. Y básicamente el artículo parte, y tratemos de entender bien lo que dice el artículo, porque así se va a entender bien la metodología del artículo, que es lo que yo les voy a explicar con más detención. Pero parte el artículo un poco haciendo lo que nosotros hemos hecho en varias sesiones y le hemos destinado tiempo a eso, ¿no? Que es presentar que hay un tema que es de interés, que es relevante, en este caso el tema de la confianza. La autora parte explicando que la confianza en la sociedad aumenta la eficacia en los procesos políticos, en los procesos económicos. Cuando hay confianza, por ejemplo, se fortalece el espíritu comunitario, en fin, hay una serie de, diríamos, externalidades positivas que tiene la confianza para el desarrollo. Y ella cita, por lo demás, una serie de autores que avalan esta tesis, ¿no? Pero, no obstante reconocer este hecho, que la confianza es muy importante, al mismo tiempo la autora reconoce que no hay mucha investigación sobre cuáles son las causas o los determinantes que influyen en los niveles de confianza en la sociedad. Y más específicamente, no hay tampoco una investigación que nos ayude a explicar ¿cuáles son los factores que ayudan a que haya una mayor moral cívica? Moral cívica entendida como que la gente cumple con sus obligaciones cívicas, digamos, ahí plantea no evadir impuestos, no ser deshonesto, no tratar, por ejemplo, de, en el fondo, engañar, ¿no?, a los demás, engañar al Estado, etc. Ella da una serie como de características de lo que es la moral cívica. Entonces, dice que como no hay mucha investigación sobre esto, precisamente este trabajo lo quiere hacer. Y a continuación pasa por el marco teórico y pasa por el estado del arte, cuando indica que las aproximaciones que hay se pueden agrupar en dos conjuntos, uno que es cultural y otro que es más bien institucional. Entonces, las aproximaciones culturales investigan las interacciones que hay entre los ciudadanos y sus características y las actitudes resultantes de esos ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, la confianza social descansa en la creencia que los otros son confiables. Hay una actitud de las personas, hay una cultura de las personas, y esto va a influir en las disposiciones que tienen esas personas con respecto a los demás. También va a influir, por ejemplo,
si se considera que los demás individuos, si se considera, por ejemplo, que el grupo donde una persona vive, qué sé yo, tiene valores, determinados valores que son importantes, por ejemplo, valores religiosos, y esos valores influyen entonces en la conducta de confianza que va a tener, ¿no? Es decir, en síntesis, en esa aproximación, todo lo que tenga que ver con confianza o con moralidad cívica se atribuye también a ciertos valores, ciertas cosas que tienen que ver con la cultura. Y la otra aproximación es una aproximación más bien institucionalista, que afirma la confianza depende, ¿no?, de la credibilidad que tienen las instituciones y la credibilidad que tienen los gobiernos, y esto a su vez también depende de la calidad de los gobiernos y de la calidad de las instituciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo decía hace mucho tiempo. Yo me acordé con este artículo de un autor muy famoso que se llama John Stuart Mill. John Stuart Mill propone a comienzos del siglo XIX que, si bien es cierto, las personas podemos ser virtuosos, más o menos virtuosos, lo que en definitiva va a determinar el que lo seamos o no lo seamos va a ser el contexto en el cual nos estamos manejando. Si en un contexto de malas instituciones, que hay mucha corrupción, que hay mucha desigualdad, que hay, en fin, cosas muy malas, entonces lo más probable es que las personas tendamos a conducirnos de una forma con una baja moral. En cambio, si el contexto institucional es distinto, lo contrario, vamos a tener comportamientos virtuosos. Bueno, ella toma una serie de autores que han investigado este tema en los tiempos modernos para explicar que las sociedades son más confiables y por lo tanto son más sustentables a largo plazo y tienen más moral cívica si las instituciones tienen calidad. Y si las personas también creen en esas instituciones, creen, por ejemplo, en esos gobiernos que van a ser buenos, honestos, que van a hacer bien las cosas, etcétera, en lugar de ser malos gobiernos que piensan solo en su bienestar y no en el de los gobernados. Bueno, y acá esa yo diría que es básicamente el estado del arte y en la literatura de este trabajo. Y lo interesante es que entonces ahora se precisa bien con un conjunto de hipótesis. Y la autora entonces va a decir, ya que tenemos este marco teórico, esta teoría, tenemos estos actores, lo que vamos a hacer a continuación va a ser plantearnos 4 hipótesis que se podrían cumplir sobre la relación entre estos factores que mencionan la literatura y la teoría y el fenómeno de la moralidad cívica. Entonces dice, lo que vamos a hacer es, vamos a especificar de una forma rigurosa y muy seria qué entendemos por moralidad cívica, y vamos a seguir un método para hacerlo, y vamos también a especificar y vamos a hacer de forma muy rigurosa una precisión de lo que vamos a entender por los factores que influyen en esta moralidad cívica, que pueden estar impactándolo. Y también vamos a ser rigurosos en la metodología de poder precisarlos bien. Entonces, en la metodología va a usar primero a partir por plantear 4 hipótesis. Las hipótesis son, la primera es que la moralidad cívica está relacionada positivamente a la percepción de otros de ser confiables y de la participación comunitaria. O sea, sería la percepción de otros de ser confiables y la participación comunitaria determinaría la moralidad cívica. Esa sería la hipótesis 1. Una segunda hipótesis, que las comunidades cívicas, que son ricas en capital social, producen altos niveles de moralidad cívica, ¿no? Si hay mucho capital social, esto lleva a que la comunidad, en promedio, seamos cívicos, y esto influye en el comportamiento, ¿no? Hay una teoría de un famoso economista que comenzó con esto, que dijo, en realidad, para entender los comportamientos hay que investigar el promedio de lo que ocurre en el grupo, porque eso influye en el comportamiento individual, ¿no? Como que los individuos, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de cómo comportarnos, junto con nuestras características individuales, influye también la percepción que tenemos de cómo se comporta el grupo.
Y eso va entonces a influir. La hipótesis 3 es que los niveles individuales de confianza en las instituciones políticas influencian positivamente la moralidad cívica. Es decir, a mayor confianza que yo tenga, que tú tengas, que tenga cada persona en las instituciones y que el gobierno es bueno, entonces eso va a incentivar la moralidad. Y la cuarta hipótesis es que la calidad del gobierno, el nivel de la democracia, el desempeño económico incentivan las actitudes positivas. Entonces tenemos dos hipótesis que son de tipo más bien como de impacto de las instituciones sobre los individuos, que sería la hipótesis 2 y la hipótesis 4, y tenemos en cambio la hipótesis 1 y la hipótesis 3 que son más bien de tipo de características culturales, que tienen que ver características individuales, etc. Lo interesante viene ahora, porque dice, para poder observar y para poder evaluar si efectivamente se cumplen estas suposiciones que se están haciendo con las cuatro hipótesis, vamos a tener que rigurosamente recabar información que represente estos conceptos, y vamos a tener que ordenar esa información, y vamos a usar muchas técnicas para hacerlo, para ver si se cumplen relaciones, las relaciones que están postuladas en la hipótesis. Es decir, vamos a tener que buscar observaciones, variables de observaciones, que representen estos conceptos que tiene la hipótesis. Y vamos a ver si estas informaciones tienen relación, si hay relaciones causales. Y con esa información entonces vamos a poder determinar si efectivamente cuál de estas se cumple más o cuál se cumple menos. ¿Me van siguiendo en la argumentación? Esto, excelente. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿No es cierto? Va a usar una serie de técnicas que va a fundamentar por qué ocupa esas técnicas, precisamente para poder tener estas observaciones que sean objetivas y no cuestiones que sean que pueden ser muy interesantes, sin embargo que no van a poder ser precisadas. ¿Sí? Para que yo pueda decir algo distinto a lo que ha dicho la literatura hasta el momento, que es lo que yo estoy criticando, porque está diciendo la literatura en realidad no ha trabajado bien estas relaciones, yo voy a tener que hacer algo tan convincente que los demás puedan aceptar que estoy haciendo un aporte. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por medio de una metodología rigurosa, donde yo voy a precisar esos conceptos en forma de observaciones y voy a ver si esas observaciones se relacionan entre sí. O sea, eso es impecable. Y va a usar entonces para las observaciones datos de encuestas que están bien, que tienen una alta reputación en el mundo, como las encuestas del World Value Surveys, que son mundialmente famosas para todos los países del mundo. Va a usar también datos objetivos, porque claro, evidente, si queremos, ¿se acuerdan? La hipótesis 4 es que la calidad del gobierno, el nivel de la democracia y el desempeño económico incentivan las actitudes positivas. Obviamente, ustedes dirán, esto no nos va a decir la encuesta. Tendremos que buscar datos objetivos sobre ese gobierno, sobre esa economía, que nos pueda decir efectivamente si tiene relación esos datos, ¿no es cierto?, con los comportamientos de las personas, que son más o menos confiables. ¿Me entienden? Va buscando una técnica, va buscando un camino y lo va fundamentando. Eso es lo relevante, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Junto con trabajar con encuestas que le ayudarían a determinar cuáles son las disposiciones individuales, las valoraciones, las conductas individuales, va a buscar también datos objetivos y para eso va a fundamentar de qué fuentes va a sacar estos datos. Y dice, los datos van a venir del World Development Indicators, los indicadores del mundo del desarrollo, del World Bank, otros indicadores, ¿no? Worldwide Governance Research Indicators Dataset. Va a buscar de Polity 4, que es un proyecto que hay, que se dedican estas investigaciones específicamente a
generar estándares, indicadores de hechos objetivos sobre la política, sobre la economía. El Banco Mundial se preocupa de eso, porque es un banco que tiene que hacer préstamos, que tiene que celebrar contratos con los gobiernos, y para poder hacerlo necesita indicadores muy objetivos de dónde están las necesidades, dónde se necesitan los recursos, los presupuestos, etc. ¿Ya? Entonces, lo interesante, por lo tanto, del método que va a emplear este artículo es que va a ser riguroso con la selección de la fuente, tanto de las encuestas que seleccione como con la selección de la fuente para los datos objetivos. ¿Por qué? Lo decíamos hace un rato, porque se quiere ser riguroso en observar estas hipótesis y ver si efectivamente hay relación entre estos datos. Pero la rigurosidad de la metodología va a ir también más allá en este trabajo, porque va a decir, en realidad yo puedo tener muchos datos sobre muchas cosas, pero tengo que ser riguroso de tener los datos más objetivos posibles. Si yo voy a hablar de moralidad cívica, tengo que tener la medición más precisa posible, o la estimación más precisa posible de lo que representa esa moralidad cívica. Yo la moralidad cívica no la tengo en la calle, y no la tengo entre nosotros cuando conversamos. Yo tengo que buscar algo que sea lo más objetivo, que todos lo podamos entender como moralidad cívica. Eso es el objetivo, eso es el preciso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense que va a pescar un conjunto de informaciones, ¿no?, que son informaciones que dan las encuestas, muchas informaciones sobre cómo se comportan las personas, y a partir de esas informaciones va a crear un indicador. ¿Cómo lo va a hacer? Con una técnica estadística que es el análisis factorial de componentes, ¿no? Es que consiste, y esto lo simplifico mucho, es que todos los datos de una base de datos hace unas operaciones estadísticas para que se vea cuáles datos tienen relación con otros, y el análisis factorial de componentes da como un listado de los datos que tienen más relación jerárquicamente. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno inventa una variable con esos datos y dice, en realidad, de toda la información que yo tenía en la base de datos, que era el resultado de preguntas que yo hice en su oportunidad con un cuestionario, y sobre el mismo tema, pero muchas preguntas, estas son las más objetivas. Estas 3 o 4 son las que forman parte de mi índice. Y yo esas 3 o 4 las proceso de nuevo en otra técnica que es muy simple, ustedes la deben haber usado, me imagino, tal vez, que es un índice aditivo. Un índice aditivo significa sumar y promediar. Nada más simple que eso. Aritmética, lo más simple que hay. Y de ahí yo saco entonces un dato objetivo que representa esa moralidad cívica. Entonces, en conclusión, en síntesis, digamos, para que esto sea más claro todavía, yo tengo que las personas me dicen que son morales o son menos morales a través de muchas respuestas que dan a preguntas que yo les hago. ¿Usted roba o no roba? Sí, robo, no robo, robo más o menos, etc. Usted tiende a, si usted ve una cosa botada en la calle, por ejemplo, y ve que se le cayó a alguien, ¿tiende a entregárselo o tiende a guardárselo? Usted, si hay, por ejemplo, si tengo que pagar los impuestos, no, yo tiendo a evadir este pago. Si hay, por ejemplo, acá la CONADI, por ejemplo, entiendo que da una serie de subvenciones a las personas que pertenecen a las etnias, ¿no? o el Ministerio de Educación. Bueno, yo, si soy de primera generación o de segunda generación, o tal vez no tengo nada que ver y hay un alcance de nombre, ¿me voy a tratar de apropiar de ese bien público o no? Ese conjunto de preguntas, ¿qué es lo que hago yo? Esa información la tengo tabulada, codificada en una base de datos, y hago el análisis factorial para que me indique cuáles son los factores más relevantes que yo voy a considerar como una síntesis de todas esas preguntas.
que va a ser objetivo en el sentido de indicarme que eso manifiesta con mucha fuerza este concepto de moralidad cívica. Entonces, el componente final que voy a tener va a representar un poco todas esas preguntas. Guillermo. Me llama la atención, por lo que he alcanzado a leer, no lo leí todo, que nos deja claro un poco, porque ella habla de que busca 47.210 sí, que le responden. Sí. Lo que pasa... Pero nos deja claro un poco cómo llega, cómo llega a través del World Development Indicator. Es que lo dice, por eso, lo dice con eso. Pero ¿quiénes son a quienes le está preguntando? Es que lo que pasa es que, como yo te decía antes, el World Values Survey es una encuesta muy reputada en el mundo. Ya se han hecho varias evaluaciones de la calidad que tienen las preguntas todos los años. Una encuesta, para ser reputada, digamos, mientras mayor cantidad de veces se haya aplicado y se haya ido perfeccionando y sea más aceptada por toda la comunidad mundial, es como más objetiva, por decírtelo. Entonces no necesita discutirlo porque esto es Vox Populi. Y esas 4 agrupaciones, digamos, de entidades que hacen este tipo de preguntas, hacen la misma pregunta. No, es que son informaciones distintas. Una es la información de la World Values Survey y otras son las informaciones del Banco Mundial, de Policy 4, etc. Pero que las está usando como indicadores de cosas distintas. Cuando yo te estoy hablando de... Claro, pero no deja claro cómo llega ese total de 47.210. Porque son la cantidad de personas que fueron encuestadas en 38 países. Claro, de acuerdo a toda esa gama de... Eso es. Las muestras... Cada uno hace distintas preguntas y la cantidad que responden por cada variable son diferentes. Sí, pero es que estamos hablando de muestra. La muestra es de ese número, ¿no?, de 40 y tantos mil, que corresponden a la suma de todas las muestras individuales por países. Eso es. Nada más. También me causa un poco de ruido mezclar distintos tipos de encuestamiento. Es que no es distinto tipo de encuesta, es la misma encuesta que se aplica en muchos países y él escoge 38 o 36 países. Yeah. Ahora, esa misma encuesta aplicada en todos esos países, las muestras de población a la cual fue aplicada esa encuesta, sumándolas, dan ese número de población. Eso es lo que se hace. Entonces, de esas encuestas toma información que le ayude a poder determinar cuál es esta variable que es la moralidad cívica. Y va a ver qué relaciones hay entre esas otras variables que representan ese otro tipo de información y esta variable específica. Y a partir de encontrar esas relaciones va a poder determinar cuál de esas hipótesis que plantea al comienzo es más sólida, es más fuerte, manifiesta tener mayor fundamento empírico. Luis. Ya está ahí. Que yo no leí el texto en realidad porque yo no lo alcancé a leer, pero fundamenta el por qué la elección de esa encuesta. La elección de la encuesta del World Value Survey es que no necesita fundamentarlas por lo que... No, por la elección de la encuesta sí, pues. No él, porque él no está haciendo la encuesta. Pero es que eligió para considerar las respuestas de esa encuesta para su trabajo. Por supuesto. O sea, pero de algún lado la eligió, pues ahí no creo que sea la única en el mundo. Obviamente no. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es? Porque existe un sesgo. En todo existe un sesgo. Sí, obvio. Pero quizás, no sé, pues eligió la del Banco Mundial. Ya no dice, tú eres economicista del mundo, más preocupado del mundo desarrollado que el tercer mundo. ¿Cómo sustenta eso? ¿O por qué eligió esa, la que usted ha mencionado harto? Llega a eso, dice, pues esta fue elegida por tal cosa, porque si yo digo, chuta, no voy a ocupar la cuestión de conservacionista de la WWF. ¿Por qué? No, que va, que pues si está sustentado esa cuestión mundialmente, en muchos países. Sí, o sea, yo no te podría decir en principio, yo no voy a asumir la defensa de este trabajo, ni voy a asumir el ataque de este trabajo. Tengo que ser objetivo. Sí, entonces, yo no me fijé en detalle, pero
es probable que tenga alguna nota en la cual explique. Ahora, lo que a mí me parece razonable, porque lo he visto en muchos estudios, es que primero que nada, quien fundamenta la calidad de la encuesta no es quien toma los datos de la encuesta en general, ¿no? Sino que es la empresa o digámoslo o el consorcio o quien sea que dice yo tomo la encuesta. Entonces junto con la encuesta te entregan una ficha técnica de la encuesta y un estudio técnico de la encuesta, y entonces los expertos evalúan eso y dicen esto es serio o no es serio. Esto es lo que pasa con todas las encuestas del mundo, desde las que se hacen en Chile hasta en cualquier parte del mundo. Ahora, esta encuesta ha sido la encuesta que durante casi 30 años se ha usado a nivel mundial, y al comienzo fue muy discutida, fue validada en distintos países del mundo, etcétera, hasta que llegó a un nivel en el cual se sabe, porque tiene un sitio web donde tú puedes ver todas las preguntas que hacen y cuáles son los fundamentos de cada una de esas preguntas que se hacen. Entonces esto es como los almanaques. Ya los almanaques tú no los citas en un trabajo, porque es, como decía antes, Vox Populi, en el sentido de que está al alcance de todos, disponible, los fundamentos. Pero es probable, y por eso no me atrevo a dar un juicio, es probable que además la autora haya agregado alguna nota en que diga ¿por qué tomo esta encuesta y no otra? Ahora, otro dato es que creo yo, pero esto ya es creencia mía, no sé si lo dice o no la autora, que no hay otra encuesta que abarque tantos países del mundo que sea el equivalente a esta. Entonces, si tú quieres trabajar con varianza y tú quieres que haya una alta varianza para que los resultados de tu análisis no sean muy cuestionables, entonces tú escoges ojalá la mayor cantidad de datos posible, y creo, pero en mi impresión, que esa debe ser una razón, ¿no? Y no hay otra que, como te digo, tenga tanta varianza y tenga tanta cantidad de muestras. Bueno, va a seguir este mismo método para ir precisando cada una de las variables. El primer ejemplo que dimos, pero lo hace lo mismo con los datos del Banco Mundial. Los va desglosando, va viendo cuáles son, en fin, los datos que se van tomando. Y otra cosa que les quiero decir de la metodología, para no cansarlos con esta parte, que es bien dura, es que tiene otra virtud, a mi juicio, que no lo estoy valorando porque me guste, lo encuentre bonito, digamos, no es estético el juicio, ¿no? Sino que es un juicio objetivo por lo que yo puedo leer, lo que me dice el artículo. Y es que no hace un análisis que solamente se limite a tener información subjetiva o información objetiva, sino que junta las dos, las encuestas y los datos que da el Banco Mundial y otros, pero además parte de la base que los comportamientos individuales, es decir, el ser moralmente, cívicamente o no, depende de factores individuales, depende también de los grupos donde uno actúa y depende también de los datos objetivos de los países, de los contextos donde uno está. Y hace un análisis multinivel, se llama. Este análisis multinivel trata de estimar el efecto que tiene cada una de estas dimensiones, la dimensión individual, la dimensión del grupo y la dimensión del país más objetivo, sobre los comportamientos individuales y sobre el grado de comportamiento moralmente cívico que tiene cada uno. Y eso lo demuestra metodológicamente, paso a paso, cómo hacerlo, muestra el camino de cómo hacerlo, porque dice, voy dando tal paso, fundamento por qué lo doy, y va mostrando la calidad de los datos para cada uno de estos niveles. Eso a mí me parece que es muy rescatable también, porque no se está quedando con una visión parcial solamente que sea la dimensión individual, como si los individuos actuáramos aislados. No es cierto. Ahora acabamos de tener un intercambio de opiniones hace un rato atrás, pero eso no era por el hecho de que yo pudiera estar a la defensiva o Gustavo tuviera otras razones, sino también probablemente tenía que ver con el efecto del grupo, probablemente, y probablemente tenía que ver también con el efecto de cosas que nos están pasando por cosas que pasan en el país, probablemente, ¿no? Y eso es lo que, en definitiva, ese conjunto de variables, lo que nos va a ayudar a explicar
estos comportamientos y estos hechos. Eso yo lo encuentro súper rescatable de este trabajo. Por ejemplo, como para dejarlo claro, es decir, por lo menos yo lo entiendo así, nosotros demás, la forma del artículo que toma distintos indicadores de distintas fuentes, del Banco Mundial, por ejemplo, mezcla un poco lo que es el Producto Interno Bruto, de acuerdo a qué país esté con mejor economía, y lo mezcla también, lo relaciona un poco con las variables de moralidad, un poco de confianza, ¿cierto? Yo creo que bueno, dentro de a lo mejor sería tal vez mucho mejor saber por qué lo eligió así, bueno, por la gama de cantidad de países que incluye y todo eso. Sin embargo, son variables que han sido sacadas y las va relacionando, no creo que esté mal. Sin embargo, una hipótesis que sale aquí en el texto me llama la atención. Por ejemplo, dice que también todos los países incluidos para el análisis son considerados para que sean democracias, como en diferencia en términos de calidad de su política institucional. Por ejemplo, muchos países latinoamericanos y algunos estados comunistas tienen problemas serios de corrupción relacionados a no pago de impuestos y al crimen organizado. Esto es acompañado por la baja efectividad de las políticas y las instituciones legales, que a menudo tienen relativamente muy bajo desarrollo económico. Si tú me permites explicarte una cosa, Guillermo, que es importante. Podemos discutir un poco también lo que es esa hipótesis. Sí, pero para que no nos vayamos, sino para que lo vayamos siguiendo, yo creo que hay un dato súper importante de la lectura que hay que tener en cuenta, y que ella va caracterizando la variable. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, está tomando estos indicadores del Banco Mundial, o está tomando las encuestas para otro indicador, ¿qué es lo que va diciendo? Va diciendo, cuando yo tomo este dato de la fuente, esto es lo que se observa. Y va caracterizando. Pero eso no es el centro de su trabajo. No, pero es una hipótesis que ella quiere comprobar más adelante. Pero no es parte de la hipótesis eso. A eso es a lo que me refiero. Una hipótesis. Bueno, una hipótesis presentada a través de la encuesta del World Bank. Entonces va comentando un poco qué es lo que muestra esa encuesta. Claro, la pregunta es, no sé si más adelante la ratifica o la... Obviamente, pero ese no es el centro de atención. El centro de atención es ver si esos datos que está comentando, a lo que tú estás aludiendo, tienen relación con los otros. Eso hace lo que al final, en esa tabla número 5 creo que, va a juntarlo. Claro, lo que me llama la atención, que en términos cuantitativos ella pudiera llegar a eso, ¿me entiendes? En relaciones de variables, que estamos hablando de un enfoque cualitativo, pero al final igual lo termina siendo cuantitativo porque lo hace a través de una encuesta, ¿cierto? Bueno, no lo hace ella, pero son encuestas de otros. Se llega por lo menos a decir de que donde hay relativamente un bajo desarrollo económico hay más desconfianza y hay más corrupción. ¿Un bajo desarrollo económico? Sí. Sí, siendo que en términos cualitativos yo puedo comprobar eso al contrario. Porque hay muchos países que tienen poco desarrollo económico y que realmente pueden tener más confianza y más moral, digamos. Porque la moral también, porque la moral, por ejemplo, también es algo que es totalmente distintamente comprendido según la cultura. Sí, pero... eso es lo que a mí me llama un poco la atención. Sí, pero esos son los comentarios, yo estoy de acuerdo, esos son discutibles, los comentarios que va haciendo cuando va caracterizando, pero no lo hace en el momento en que hace el análisis. Claro. En el momento que hace el análisis simplemente dice lo que se observa es esto. Pero estoy de acuerdo, en la caracterización hace unos comentarios que uno puede estar más o menos... Claro, porque por ejemplo de acuerdo. En los niveles de confianza siempre hay como desconfianza entre subalternos y gente y no subalternos, digamos. O sea, y entre la misma gente que ellos horizontal también hay niveles de desconfianza, es parte de la necesidad del ser humano. Claro. Por eso me llama la atención por cuál es la intención de llegar a un análisis, cuál es el objetivo de llegar a este análisis, para poder llegar a una hipótesis que tal vez no es tan necesario tener toda esta construcción metodológica para llegar a un análisis de ese tipo. Lo que pasa es que lo rescatable del texto, según lo que estoy viendo, es el orden lógico que ella toma para justificar lo que va a encontrar y la herramienta que utiliza para aquello.
Y el camino que va siguiendo. Exacto, pero a eso me refiero con orden lógico, porque desde el principio hasta el bajo hay un hilo, hasta al final hay un hilo conductor y la relación justificada de cada una de las herramientas que va a utilizar y la validación de ellas a lo que realmente nosotros le atribuimos al concepto de riguroso. El problema es que de la racionalidad donde ella separa, gran parte de nosotros no podemos estar de acuerdo. Pero su sustento epistemológico y su sustento teórico y su relación desde problema, hipótesis y método tienen un orden coherente. Eso. Claro, o sea, lo que nos interesa rescatar de esto es precisamente el qué aporte nos hace como metodología, ¿no es cierto? Pero todo lo que dices tú es muy razonable, o sea, claro, yo pienso que sí, como algo innovador metodológicamente creo que está bien abordado, pero a lo que voy yo es que para mí la investigación, por ejemplo, es llegar a resultados nuevos. Lo que yo encuentro aquí no hay tantos resultados nuevos, son cosas que como que se han dicho antes. Lo que pasa es que pero lo que pasa es que una cosa es que se digan y otra cosa, ¿hasta qué punto tú puedes tener mayor cantidad de fundamento empírico para decirlo? Que eso no se ha hecho, eso es la primera vez que lo hacen. aquí hay nuestras discusiones igual siempre se sustentan en lo mismo, que Sí. tiene que ver con base epistemológica. Y la racionalidad de la investigación más cerca de lo positivo y la formación de repente de un poco más fenomenológica termina siendo cuestionable. Pero se entiende el ejercicio Sí, estupendo. de la relación lógica que existe. Excelente, porque justamente lo que vamos a hacer a continuación, para terminar, ¿no? Apunta a eso. Pero es súper importante igual considerar que ciertos planteamientos y ciertos conceptos tienen cuestionamientos súper importantes en relación a con qué se están midiendo, Claro. qué se está midiendo con aquello. Yo- El tema yo- de la desigualdad tiene Yo valoro súper positivo, te lo digo con la mano en el corazón, valoro súper positivo estos cuestionamientos de ustedes, ¿no? Pero me parece que es parte del juego, justamente, o sea, es lo que hay que hacer. Ahora, sin embargo, lo que, con o sin esos cuestionamientos, lo que hay que rescatar es que tenemos que seguir un camino metodológico claro, transparente, mostrando los pasos que vamos dando, justificando cada cosa que hacemos. Podríamos discutir, tú estás de acuerdo, tú dices yo soy más cualitativo, este tipo es más cuantitativo, tenemos diferencia, en fin, cada uno pero lo importante es que tal como lo exige este diálogo que estamos teniendo nosotros, lo vayamos razonando y fundamentando. Yo creo ¿Saber cuál es el aporte? ese es un buen comienzo. Voy a volver a lo que decía adelante, es que una investigación tiene mucho que ver con quién la mira. Y si nosotros hacemos una investigación como la que usted nos está mostrando y nos van a evaluar gente como nosotros, lo más probable es que no lleguemos a un puesto. Por eso que es súper importante tener súper claro el criterio por el cual va a ser evaluado. No solamente las formalidades escritas, sino sobre todo los procesos epistémicos que lo sustentan. Claro. No, pero yo creo, mi